Hola, saludos, ¿qué tal? Siempre es un placer saludarles. Soy el profesor Odilio Flores y sigo pues en esta ruta de seguir compartiendo con ustedes. En este momento, para los que empiezan a introducirse en el tema de funciones matemáticas, comenzamos pues con una guía que me facilitó pues como siempre, pues un estudiante, creo que es de la República de Colombia o de Ecuador, no recuerdo. Un saludo a Juan Aguirre. Dice, preguntas para revisar la teoría. Dice, ¿qué condiciones debe cumplir una relación para ser función matemática lógicamente? Pues prácticamente la más clave elemental es esta, que cada elemento del conjunto de salida o de partida tenga una y sola una imagen, es decir, el conjunto de llegada. Y aquí tenemos el ejemplo. Podemos ver que este de la izquierda es el conjunto de partida o dominio, conjunto de salida. Entonces aquí podemos ver que cada uno solo tiene una imagen al otro lado. En el caso del 3, tiene dos preimágenes porque los elementos del conjunto de salida se les puede decir preimagen. Entonces podemos ver que tiene dos imágenes, pero nos vamos a centrar en esta parte. El conjunto de salida solo debe tener una imagen, solo un elemento en el conjunto de llegada. Entonces podemos ver que este solo tiene uno, o sea, podemos ver que de cada elemento solo parte una flecha. ¿Por qué? Porque solo tiene una imagen. Diferente aquí que, por ejemplo, el 1 tiene tres imágenes. El 5 tiene uno, pero el 1 tiene tres imágenes. Entonces, en este caso, esta relación no correspondería a una función. Esta sí. Repitiendo, las imágenes sí pueden tener varias preimágenes. El conjunto, ¿verdad? Al conjunto de llegada le puede, a un mismo elemento, el conjunto de llegada, le puede llegar varias preimágenes. Pero del conjunto de salida a cada elemento solo debe tener una imagen nada más, solo una. Repito, este solo tiene una imagen que es el 7. Este solo tiene una imagen que es el 4. Este solo tiene una imagen que es el 4. Este solo tiene una imagen que es el 5. Espero pues que con eso quede claro, que el conjunto de salida tenga una y solo una imagen en el conjunto de llegada. En el inciso B, ¿cómo se clasifican las funciones reales? Pues hay varias clasificaciones. Yo aquí encontré tres: funciones polinomiales, en la cual está la lineal constante polinómica; funciones especiales, en la cual está el valor absoluto. Algunos indican también a la función constante, la función radical, función racional, función identidad, función mayor entero, y están las funciones trascendentales, que hay algunos que las clasifican dentro de las especiales, ¿verdad? La función exponencial, la función logarítmica y la función trigonométrica, ¿verdad? Entonces, en las funciones especiales ya les había mencionado el valor absoluto, función radical, función racional, función identidad y mayor entero, que en otros países le llaman parte entera o le llaman máximo entero. Y las funciones, pues prácticamente esas tres clasificaciones, algunos solo la clasifican en dos, en polimoniales y en especiales, porque estas trascendentales las consideran especiales. El inciso C, que es una función polinómica, es aquella que está denotada por variables de la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más así sucesivamente hasta llegar al término constante a sub 0, x a la 0. O sea, acuérdense que si este a sub 0 es un 5, porque estos son coeficientes, x a la 0 es 1, entonces 5 por 1 es 1. Es decir, usted tiene el máximo exponente en una función quíntica de grado 5, la más grande va a tener grado 5, va bajando a grado 4, grado 3, a grado 2, hasta que llega a grado 0, ¿verdad? Este n significa el mayor grado, ¿verdad? El grado de la función, y estos a sub n pues son los coeficientes. Inciso D, gráficamente, ¿qué representan los ceros de una función? Pues los ceros son los que resuelven la función. Entonces, por eso dice aquí, representan los puntos en donde la gráfica corta el eje X, es decir, las raíces de la función. ¿Verdad? Gráficamente es donde la gráfica corta al eje X. Por ejemplo, esta gráfica, que es muy poco común, tiene 6 raíces, 6 ceros.
¿verdad? Cuando usted iguala la función a 0, X va a tener estos valores, ¿verdad? Entonces en este caso hay 6 ceros. Puede ver que este es el eje X, este es el eje X y este es el eje Y, y la función corta en todos estos puntos, en -5, en -3, en -1, en 2, en 4, en 6, en todos esos puntos corta al eje X. Esos son los ceros de la función. Es decir, cuando usted iguala la función a 0, en esos valores, ¿verdad? Aparecen esos ceros. O sea, usted dice 3x igual a 0, entonces usted al despejar 0, al despejar X, perdón, va a en ese número corresponde de la gráfica corta al eje X. Inciso E, ¿cómo se define una función racional? Simplemente como el cociente de polinomios, en donde el grado del denominador es por lo menos 1. En el grado del denominador es por lo menos 1. Es decir, usted puede tener en el numerador un montón de términos con X, pero si en el denominador hay otro montón, pero ninguno tiene siquiera la X a la 1, que no es necesario escribirle el exponente, entonces no es función. Debe tener en el denominador por lo menos 1, ¿verdad? En este caso, 1 sobre X a la 1, el 1 no es necesario escribirlo, es una función racional. ¿Por qué? Porque en el denominador tiene el grado del denominador es por lo menos 1. Acuérdese que el grado es el exponente de la variable, ¿verdad? Entonces, hay algunos que confunden, que creen que si en el numerador llevan variables y en el denominador, aunque no lleven, con tal que vayan denominadores, distinto de uno que ya es función racional. No, ¿verdad? Debe de ir en el denominador una variable, ¿verdad? Una variable al menos con el denominador 1, porque acuérdese que si usted escribe una constante, si en vez de 1 sobre X escribe 1 sobre 3, 3 lleva variable, nada más que esa variable, el grado de esa variable es 0, ¿verdad? Pues acuérdese que si la variable es X, X a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Por esa razón, en pocas palabras, es que tiene que llevar una X o una T, depende de qué variable está hablando, en el denominador. Ok, la F. ¿Cuáles son las funciones especiales y cómo se definen? Le mencionaba, ¿verdad?, que son estas funciones, ¿verdad?, que no son, por decir así, tan comunes. Y le mencionaba que algunos a las funciones trascendentales las agrupan dentro de las funciones especiales, ¿verdad? Función identidad es aquella función en donde Y es igual a X. Si usted tiene un par ordenado, ¿verdad? El par ordenado 3,3. X es igual a Y. Todos los puntos van a ser 4,4, negativo 1, negativo 1. Identidad porque X es igual a Y la, ¿verdad? La gráfica es una recta, ¿verdad? Es una recta. Entonces aquí tenemos funciones especiales, función identidad, función valor absoluto, función constante, función escalonada, que es la misma función mayor entero, parte entera, máximo entero, es de las funciones trigonométricas. La definición de las funciones especiales, pues todavía no hay, por decir así, un consenso, solo se mantiene de que son aquellas funciones que tienen un comportamiento diferente a las demás, ¿verdad? Por ejemplo, la función valor absoluto jamás va a tomar valores en el rango, valores negativos, jamás, ¿verdad? Algunas veces lo puede tomar, pero generalmente tiene un vértice, por así decirlo, y por ahí, ¿verdad? De ahí parte hacia arriba. Algunas veces tiene, pero generalmente solo toma valores positivos y su gráfica, ¿verdad? Es siempre la forma de una V. La función identidad, ya les mencionaba ahí, no hay ningún problema, puede, tanto su rango como su dominio, ¿verdad? Son los números reales, pero la particularidad que siempre para cada punto el valor de X es el mismo valor de Y. La función escalonada pues es muy diferente. Para mí lo más importante para entender para definir, por así decir, una función especial es que son muy utilizadas en el área del análisis matemático. Para mí eso es lo más importante. Tal vez por esa razón algunos a la función trigonométrica no la incluyen dentro de, ¿verdad? Y a la función escalonada o parte entera no la incluyen mucho como una función especial, sino como trascendental. En el ejercicio número 2 nos preguntan si lo que se enuncia a continuación es verdadero o falso.
El inciso A nos dice, en una función es posible que un elemento del conjunto de partida tenga dos imágenes. Es súper falso. Debe tener una y solo una imagen cada elemento, un elemento del conjunto de partida. Entonces es falso. Inciso B, si f es una función real definida por la regla f de x es igual a 5 menos 3x, entonces f de a más b es igual a 2 menos 3a, es verdadera. ¿Por qué? Pues esta es la función que nos dan, f de x igual a 5 menos 3x, y como nos dice f de a más 1 es igual a 2 menos 3a, entonces vamos a sustituir a la x por a más 1 a ver qué resultado nos da. Entonces si sustituimos a la x por a más 1, entonces como es 5 menos 3x, sustituimos a x por a más 1. Aplicamos la distributiva, menos 3 por a es menos 3a y menos 3 por 1 es menos 3. ¿Verdad? Y sabemos, si hacemos términos semejantes a las dos constantes, ¿cuánto es 5 menos 3? Es 2. Entonces el resultado es 2 menos 3a, por lo tanto, ¿verdad? El enunciado es verdadero, porque nos dicen que es igual a 2 menos 3a, ese resultado nos dio, entonces el enunciado es verdadero. Con el inciso C nos dice, si f es una función real definida por, y aquí nos lo dicen, ¿verdad? 3 menos x, si x es menor o igual que menos 3, 6, si menos 3 es menor que x y a la vez menor que 0, y x cuadrado más 3, si x es mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces, nos dicen que f de 1 es igual a 4, vamos a comprobarlo. F de 1, ¿dónde corresponde el 1? El 1 correspondería aquí x mayor o igual que 0. Acá no, porque aquí está de menos 3 acá al 0, pero sin incluir el 0. Entonces el 1 correspondería aquí. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Verdad? ¿Cuál es la función en este caso? Cuando x es igual a 1, x cuadrado más 3. Entonces digo f de 1, me preguntan f de 1 igual a 4, entonces a la x la voy a sustituir por 1 en x, ¿verdad? Entonces me queda 1 al cuadrado más 3, 1 al cuadrado más 3 es 1 y 1 más 3 es 4. Entonces f de 1 es igual a 4, es cierto, por eso el enunciado es verdadero, ¿verdad? Vamos a la última de estos incisos. Nos dice, el dominio de la función real definida por la regla 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 3 SR son los números reales. Pues vamos, es verdadera, ¿verdad? La función es verdadera. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a demostrar por qué es verdadera. Entonces, no se olvide que en este caso es una función racional en donde, para empezar, el denominador debe de ser mayor que 0. Porque si, bueno, como función racional, el denominador tiene que ser distinto de 0. Aquí usted le puede escribir menos 3 y el resultado debe ser negativo 1/3 y no hay problema, ¿verdad? Como racional tiene que ser distinto de 0. Pero como a la vez hay un radical, acuérdese que para los radicales cuadrados, un radical cuadrado, es raíz cuadrada. No existen dentro de los números reales raíces cuadradas de números negativos. Entonces, por lo tanto, este radicando tiene que ser por lo menos 0, porque la raíz cuadrada de 0 es 0, es así existe, pero la raíz cuadrada de negativo 1 en los números reales no existe de los negativos. Entonces puede ser 0, sí, ¿verdad? Puede ser 0, pero como también es una función racional, tiene que ser mayor que 0, porque si es 0, 1 entre 0 no está definido. Entonces en este caso, el radicando debe ser mayor o igual que 0. No, perdón, mayor que 0. No tiene que ser mayor o igual, tiene que ser mayor que 0, porque si es igual, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Si es igual a 0, entonces tenemos problemas porque 1 entre 0 no está definido. Entonces no puede ser mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Mayor que 0. Ok. Ok, entonces este más 3 suma pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda que x cuadrado es mayor que negativo 3, ¿verdad? Entonces luego x va a ser más o menos, raíz cuadrada va a ser más menos raíz cuadrada de negativo 3, pero como no existen las raíces cuadradas de los números negativos, quiere decir que no hay restricción. Es decir, no hay restricción porque no existen. Quiere decir que la respuesta es verdadera, el enunciado es verdadero porque es válido para todos los números reales
y usted puede verlo aquí lógicamente, que este resultado siempre va a ser mayor que cero, porque aquí está este positivo 3. Y x al cuadrado, todo valor elevado al cuadrado también es positivo, porque menos por menos es más, aunque sea negativo, menos por menos es más, también es positivo. Entonces podemos ver que se cumple, que es tanto mayor que cero, ¿verdad? Siempre va a ser mayor que cero este resultado. Si es mayor que cero, no va a ser negativo, por lo tanto, cualquier número va a tener, cualquier número real va a tener una raíz cuadrada, ¿verdad? Y siempre va a ser mayor que cero. Entonces aquí nos dio, repito, y nos dio una raíz irreal, como la restricción es que tiene que ser mayor que cero, y no nos dio un número, que entonces quiere decir, no nos dio un número porque este es imaginario, no es real. Entonces, por lo tanto, no hay restricción. Entonces, es verdadero el enunciado. Ok, ya para el próximo vídeo, dice hallar el dominio de cada una de las funciones, se va a hacer en el próximo vídeo. En este pues llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Le pido que me conceda el favor de suscribirse a mi canal Odilio Flores, que comparte el vídeo para que le sirva mucho en sus redes sociales, compártalo. Dele like si le gustó, ¿verdad? Comente, por favor, comente y active la campanita. Ha sido un placer servirle. Seguiremos siempre en este mundo. Muchísimas gracias. Con permiso.